Buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia. Hoy un día que ha salido muy nublado, lluvioso, que a todos nos da un poco al principio de pereza de venir, pero al final se ha arreglado, se ha enmendado el día y muchas gracias por venir a esta conferencia que seguro que va a ser estupenda porque Javier Oñate Cuadros, notario de San Sebastián, oposición 1989-90, Granada, o sea que aquí en el Colegio de Andalucía actual. Eh, es un hombre muy conocido dentro del notariado por sus publicaciones, tanto en revistas como colaboraciones y demás, y una persona muy amena, yo lo he comprobado en varias ocasiones en que he tenido la suerte de escucharle, y muy certero, muy preciso. Creo que ha hecho una gran labor también dentro del notariado, eh, en redes sociales, en fin. Excuso más presentaciones y le cedo la palabra agradeciéndole el esfuerzo de venir de San Sebastián, Bilbao, Sevilla y ahora con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paco, a la Academia Sevillana y al Colegio Notarial por la invitación. Desde luego es un placer venir a esta sede, que es como la Real Maestranza del notariado, ¿eh? Impone un poco. Y además, esta configuración también me recuerda a cuando era opositor, porque el tribunal está a un sitio, el opositor está aquí y todos mirando. Y bueno, pues un poco dentro de ese espíritu me recomendó Victorio Magariños, me dijo, mira, para que una conferencia sea perfecta, no la tienes que leer, no tiene que durar más de 45 minutos y tienes que hablar de dos o tres cosas nada más. Entonces, bueno, pues para empezar la tengo escrita, no sé si en 45 minutos voy a poder acabar y no sé si voy a poder hablar solo de dos o tres cosas, o sea que al final no sé qué es lo que va a salir y ruego pues un poco la indulgencia de todos, intentaré por lo menos no ser aburrido y tratar de decir algo que sea original, ¿eh? Bueno, pues el objeto de mi intervención es la creación notarial del derecho. Entiendo que es una función, si tuviera que hacer un resumen de la conferencia en un par de frases, sería que es precisamente la función esencial del notariado y es precisamente la más desconocida, incluyendo a los propios notarios. Me gustaría empezar recordando que el artículo 1.2 de la Constitución reconoce que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. En sentido político, todo el mundo tiene más o menos claro que es el titular del poder constituyente, etcétera, etcétera. Pero resulta bastante curioso que se le reconozca al pueblo ese carácter de soberano constituyente y, sin embargo, ahí se acaba. Parece que el pueblo se constituye una vez y ya no tiene ya derecho a decir nada más. Si estuviéramos parafraseando con la estructura de las sociedades de capital, parecería que el pueblo español es como la Junta General, que se reúne de vez en cuando, vota, aprueba las cuentas y poco más, ¿no? Y en todo caso reelige a los administradores o los cesa. Pero en el día a día, las funciones de administración y representación son del Consejo de Administración o del órgano de administración, como es sabido, y parece que ese esquema lo estamos trasladando de forma inconsciente a lo que es la legislación ordinaria o al día a día. Y esto es es una consecuencia del formalismo, me gusta decir ultrapositivista, porque va más allá incluso del positivismo, que es el pensamiento jurídico obviamente dominante. Esto acaba produciendo una tergiversación, en mi opinión, del papel del Estado de Derecho, del rule of law, y produce unos efectos que se parecen bastante a una dictadura legal. Y es lo que voy a tratar de desarrollar a lo largo de esta intervención. Y voy a tratar también de esbozar cuál es ese papel que dentro de este sistema tiene, aunque muchas veces de forma inconsciente, el notariado. Parece que en los tiempos actuales, cada vez que surge un problema nuevo, cada vez que hay un cisne negro, la mejor forma, el reflejo, lo que se nos ocurre es vamos a hacer una ley. Parece que ante cualquier problema hacemos una ley y mágicamente el problema se resuelve. Todos sabemos que esto no es así, pero es que además no puede ser así.
El legislador, y ya veremos, porque luego voy a matizar esto, el legislador se ha arrogado una serie de competencias que realmente nadie le ha dado. Es frecuente oír a los estudiosos del derecho, a los eruditos, entre los cuales, por supuestísimo, yo no me encuentro, que las categorías jurídicas no las puede alterar el legislador común. Esto dicho así, dice, no, el legislador, claro que puede alterar las categorías jurídicas, puede hacer lo que quiera. Bueno, puede hacer lo que quiera hasta cierto punto. Pero lo cierto es que conceptos jurídicos básicos en los que descansa lo que es las concepciones jurídicas que tenemos están cambiando, nos las están cambiando. Igual que se habla de sociedad líquida, amor líquido, derecho líquido, es que ya el derecho ya no parece ni líquido, ya parece gaseoso, parece un derecho cuántico. Las cosas son y no son a la vez y pueden no ser y ser simultáneamente. Cosas bastante curiosas, ¿no? El concepto de capacidad de obrar, ¿nos lo han quitado o no nos lo han quitado? El concepto de persona, el concepto de personalidad jurídica, que hay una ley que dice que el mar menor tiene personalidad jurídica. Bueno, pues estas cosas están ocurriendo ahora. ¿Esto altera realmente las concepciones jurídicas, los fundamentos del derecho, o son simples manifestaciones, simples expresiones verbales que luego sus consecuencias jurídicas no son las que se derivarían de una utilización con propiedad de esos conceptos? En mi opinión, y en la de bastantes más tratadistas de lo que parece, pero en una minoría, no es cierto que exista un monopolio legislativo del legislativo y en general de los órganos institucionales que producen un derecho formal, sino que existe como mínimo un duopolio. Es decir, el hecho de que el Parlamento legisle, el hecho de que los jueces creen derecho con su jurisprudencia, no implica que los ciudadanos hayamos perdido, la comunidad jurídica hayamos perdido el derecho también a legislar, pero a legislar de otra manera, de una manera informal, de una manera descentralizada, de una manera diferente. Ese derecho informal, que le llamamos derecho consuetudinario, a mí me gusta más el derecho informal, pero bueno, vamos para centrarlo un poco más. Ese derecho consuetudinario es el que vamos creando todos con ese consentimiento que a veces es expreso y otras veces es tácito a nuestros comportamientos diarios y nuestros comportamientos con trascendencia jurídica. Como veremos, o trataré de explicar, la formación del derecho a lo largo de la historia fue mayoritariamente de forma consuetudinaria. La intervención del legislador se limitaba, ya fuera en los sistemas de derecho civil continental, un legislador centralizado en un órgano, vamos a llamarle legislativo, aunque hasta muy recientemente no sería propiamente órganos legislativos, lo que hacían era fijar normas jurídicas que eran generalmente aceptadas o eran generalmente respetadas, pero que a lo largo del tiempo pues habían quedado difusas, había cierta confusión, en algunas ocasiones no estaba claro el ámbito de aplicación de esas reglas jurídicas. Entonces había una intervención muy puntual del legislador que lo que hacía era recopilar todo ese conjunto de normas de carácter consuetudinario y recopilarlas en textos legales. En el sistema, como digo, continental, la cosa funcionaba más o menos así. En el sistema anglosajón no se produjo, aunque la base fundamental del common law es exactamente igual que en el civil law, es el derecho romano, sin embargo, no se produjo la recepción del derecho justinianeo compilado. Y ese derecho consuetudinario se fue forjando sobre la base de decisiones jurisprudenciales. Pero lo que hacían los jueces británicos cuando dictaban sentencias no era establecer propiamente, sí, resolvían un caso concreto, pero cuando el valor del precedente realmente era porque lo que hacía era aplicar una norma jurídica general, una regla jurídica general, la estaba aplicando a un caso concreto. De ahí su vinculación a futuros supuestos.
lo mismo que hacía exactamente el legislador. Por eso, a lo largo de la exposición, cuando hable de legislador, me voy a referir indistintamente, salvo que diga otra cosa, tanto al legislador como lo conocemos en sentido general, una Cámara Legislativa, un gobierno cuando hace un decreto ley o hace un reglamento, como también a el sistema judicial. Las decisiones judiciales también en este sentido son decisiones legislativas. Pero como digo, dentro de ese sistema del common law y que de alguna manera está penetrando un poquito también entre nosotros. Un poco como aperitivo de lo que luego desarrollaré más adelante, quiero acordarme aquí del maestro de tantas generaciones de notarios, que fue Honorio Romero, que sigue siendo notario, aunque esté ya jubilado, pero nos decía Honorio Romero que los notarios somos juristas del pueblo, que atendemos a gente del pueblo. Estamos en contacto con el pueblo, ¿vale? No solo con el pueblo, pero fundamentalmente con el pueblo. Y esto nos da una proximidad a las necesidades de las personas que nadie las tiene como las tenemos nosotros. Pueden tenerlas los abogados, pueden tenerlas, pero desde luego nosotros tenemos una posición institucional que nos hace, por una parte, que los documentos que nosotros producimos, los documentos que autorizamos tengan un valor oficial y además tienen ese valor de condensar en nuestros documentos cuál es el sentir jurídico popular. Y ese sentir jurídico popular no se agota bajo ningún concepto en los efectos entre partes de la escritura pública. La escritura pública tiene efectos frente a terceros. Y en esos efectos frente a terceros, la repetición, la reiteración, la extensión de fórmulas notariales, la extensión de soluciones notariales acaban convirtiéndose en derecho. Y acaban convirtiéndose en un derecho que es informal, en el sentido que no es formalmente promulgado, pero que es un derecho también formal, porque es un derecho cuya acreditación facilita muchísimo el hecho de que esté contenida en documentos oficiales que tienen una fuerza privilegiada, tanto dentro como fuera del proceso. Y fundamentalmente me atrevería a decir que sobre todo fuera del proceso. Es tópico afirmar que el valor esencial del notariado es la dación de fe pública y la producción de seguridad jurídica. Pero yo creo que esto es un enfoque inapropiado y simplista. Inapropiado porque seguridad jurídica producen o tratan de producir absolutamente todas las instituciones. Todas las instituciones existen porque tenemos una necesidad de seguridad jurídica. Necesitamos una predictibilidad de las consecuencias de nuestros actos y una predictibilidad de las consecuencias jurídicas de los actos de los demás. Y para esto se constituye todo un entramado institucional, del cual los notarios somos una parte pequeñita. Por tanto, yo creo que el insistir en el papel del notario en la seguridad jurídica, en mi opinión, no es acertado. No es acertado porque no nos diferencia de los demás. Vale, usted notario crea seguridad jurídica, pero también la crea un juez, también la crea policía, también la crea un médico, también la crea un registrador, la crea el ejército, todos crean seguridad. Todos crean seguridad. Entonces usted notario, bueno, pues crea una seguridad, pues vale, pues muy bien, pues ya está. Pero es que el papel de notario, el fundamental, es el que estaba comentando antes. Es el papel de creación de derecho. Ese es el papel fundamental. ¿Y cómo crea el notario derecho? Pues aquí en esta sede, Antonio Chávez, hace unos cuantos años, dictó una conferencia magnífica que se titulaba Notariado y creación de derecho. Hizo un examen histórico exhaustivo y llegó a unas conclusiones similares. Lo que pasa es que yo voy a tratar de llegar a ellas desde otra vía. José Ángel Martínez Sanchís dictó una conferencia de la lección inaugural del curso 2023-2024 de la Academia Vasca de Derecho en Bilbao y publicó un artículo, la versión escrita se llama Libertad Civil y Mores Maiorum. Está en la revista Jado, en el número 31, que está accesible por internet. Víctor Garrido de Palma, le he oído en muchas conferencias hablar siempre de que el papel de notario es recreador del derecho. Recrea, crea y recrea.
Por tanto, todo esto, si el notario crea derecho, esto equivale a decir que el notario es fuente del derecho, aunque no esté en el artículo 1 del Código Civil. Pero como veremos, sí que está en otros artículos del Código Civil, no citado expresamente el notario, pero sí que está, como manifestaciones de esa capacidad originaria de autonormación que tiene la comunidad jurídica. Antes de entrar en ello, voy a detenerme un poco en los conceptos de justicia, derecho, ley y legislación, para saber exactamente de qué estoy hablando, o por lo menos en qué sentido estoy hablando. El concepto clásico de justicia de Ulpiano, conocidos por todos, es la voluntad y perpetua, o sea, es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y añadió que los principios fundamentales del derecho son vivir honestamente, no hacer daño a otro y dar a cada uno lo suyo. Si damos un salto y volvemos a los tiempos actuales, John Rawls dice que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales y así como la verdad es a los sistemas de pensamiento, la justicia es la primera virtud de estas instituciones sociales. Por tanto, la justicia equivaldría a la equidad y, por tanto, principios de igual libertad, justa igualdad de oportunidades y diferencia. Esto a mí me resuena el nil prius fide, que es nuestro lema. Y claro, solemos traducir, y traducimos bien, nada antes que la fe. Pero en realidad nil prius fide tiene también otra traducción. Podríamos traducirla como nada antes que la verdad. Si el notario vale algo lo que hace es porque está diciendo la verdad. Desde una perspectiva neomarxista, se puede distinguir entre la justicia según el mérito, la justicia según la necesidad, y luego tenemos la perspectiva formalista de Kelsen, para quien la justicia es un ideal irracional y que desde el punto de vista racional solo se dan intereses y conflictos de intereses. Esto a mí siempre me pareció que era bastante cínica la postura de Kelsen, pero he de reconocer que es que uno observa, cualquier observador de la realidad dirá, bueno, pues será todo lo cínico que queramos, pero a mí me da la impresión de que es realmente la situación en la que estamos. Es un baño de realidad. Lo otro es lo que debería ser y esto es lo que, por desgracia, ocurre. La Constitución, volvemos de nuevo a la Constitución, el artículo 1.1 reconoce como valores fundamentales del ordenamiento jurídico, el primero de ellos, o uno de ellos es la justicia, ¿vale? Pero no es, yo me atrevo a decir que no es ni el único ni tampoco el primer valor superior del ordenamiento jurídico. La Constitución, sin establecer un orden alfabético, establece que los valores superiores del ordenamiento jurídico son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y son por este orden. Y yo me atrevería a decir que sin libertad no puede haber justicia, sin justicia no puede haber igualdad y sin igualdad no puede haber pluralismo político. Y volviendo de nuevo a nuestros clásicos, Estrabón, hablando de la Constitución de Creta, decía que según Éforo, el legislador considera la libertad como el bien más importante del Estado y solo por esta razón decreta que la propiedad pertenece específicamente a quienes la han adquirido, mientras que en una situación de esclavitud todo pertenece a los gobernantes y nada a los gobernados. Y a mí esta frase me gusta y me gusta aplicarla no solamente a los bienes materiales, sino también a otro tipo de bienes, entre ellos el de crear derecho. Voy a centrarme ahora en la concepción de derecho, ley y legislación en Hayek. Hayek es muy conocido como un economista liberal de la escuela austriaca, pero es menos conocido que Hayek, aparte de ser un todoterreno en materia de ciencias sociales, Hayek era doctor en Derecho por la Universidad de Viena. Y esto nos quiere decir algo. Para empezar, algo sabría del derecho civil continental, si era doctor en Derecho. Posteriormente, pues se tuvo que exiliar como consecuencia de la dominación nazi, se tuvo que ir a persecución a los judíos, se tuvo que ir a Inglaterra, donde adquirió la nacionalidad británica en el año 38. Y luego toda su carrera académica la hizo en la London School of Economics. Y por tanto también tiene un conocimiento de lo que es el civil law, que no está tan separado del nuestro como podría parecer, al menos desde el enfoque que hace Hayek.
en su libro Derecho, Ley y Legislación, que me parece que es absolutamente recomendable y que desde luego todos los notarios deberíamos leer. Entonces, empezaré antes de entrar en él en una frase de Javier Gomá, del filósofo, que dice que las costumbres son las condiciones del progreso porque permiten no tener que estar tomando decisiones todo el tiempo. Importante reflexión. Hasta la época de la codificación, nos dice Hayek, y también un poco de lo que, en el sentido que ha avanzado antes, la intervención del legislador, fuera parlamentario o fuera judicial, se limitaba a compilar el derecho vigente a fin de aclarar reglas discutidas o dudosas, descartar los malos usos, muy importante, obsoletos o incompatibles con el progreso de la sociedad, por ejemplo, cuando se abolió el feudalismo, y luego, en tercer lugar, reforzar el poder real frente a los nobles, capacidad fiscal, etcétera, etcétera. En su libro, Hayek viene a defender que el derecho es algo preexistente a la ley. Hayek defiende que el derecho ha existido desde el mismo momento que existe una sociedad, incluso antes de que esa sociedad invente el lenguaje. Antes de que los hombres se comunicaran, ya existían reglas de conducta. Reglas de conducta que si no se cumplían, o eras expulsado del grupo, o te apedreaban, o lo que fuera. Allá pues el neolítico, antes de que se inventara la escritura, pero incluso antes de que se inventara el lenguaje oral, según Hayek, ya existía el derecho. Esto entronca con el pensamiento de Savigny y la escuela histórica del derecho. Y entronca también con una expresión de Paulo, recogida en el Digesto, que dice que lo justo no deriva de la norma, sino que es la norma la que procede de lo que se considera justo. Esto parece que últimamente está un poco difuminado o tendemos a olvidarlo. Por tanto, dice Hayek que las leyes, que utilizamos la misma palabra para las leyes físicas que para las leyes jurídicas o las leyes sociales, utilizamos en casi todas las lenguas la misma palabra, esto tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido? Que el legislador parlamentario o judicial no es libre para hacer lo que quiera, sino que tiene que respetar el derecho. La labor del legislador cuando interviene es descubrir normas jurídicas y veremos con qué límites. No puede inventarse el derecho. Ese es un límite intrínseco que a mí me parece muy interesante en estos tiempos, donde no se sabe muy bien cuál es el límite del legislador. Si concebimos la ley como el producto verbalizado, escrito u oral, de esas normas jurídicas, de esas normas de comportamientos sociales, en ese caso descubrimos que la premisa del racionalismo, en el sentido de que el legislador puede hacer lo que quiera y es soberano a la hora de legislar, es una premisa falsa y nos permite establecer un límite intrínseco a su labor. Y por tanto, esto tiene unas consecuencias políticas muy importantes porque defiende al ciudadano de sus teóricos representantes. Pone unos límites al poder. El poder tiene que estar limitado, porque si el poder no es limitado, da igual que sea democrático. Al final se va a imponer. Fritz Kern señalaba que los jueces, como comentaba antes, lo que hacían los jueces ingleses no es lo que hacen ahora, pero lo que hacían era aplicar el buen derecho antiguo, tácitamente vigente. Y se basaban para ello en un concepto que es el de las expectativas, concepto que es clave. Y es clave, si volvemos a nuestro derecho actualmente, ¿dónde están las expectativas en nuestro derecho? Pues están en el principio de buena fe. El principio de buena fe consiste en actuar primero, actuar de forma que no generemos expectativas equivocadas en la otra parte, si estamos en sede de contratación, y en general, y lo mismo al revés. Es decir, que las expectativas es qué podemos esperar de los comportamientos de la otra parte, de un contrato que hemos firmado, las cláusulas que están, las cláusulas que no están, etc. Y las expectativas son clave.
El derecho va evolucionando porque la sociedad va evolucionando también. Y al evolucionar la sociedad, nuestras expectativas cambian. Cuando el legislador ordinario, el legislador formal, interviene y legisla, todos los agentes jurídicos incorporan a sus comportamientos el cambio legislativo que ha operado y lo incorporan a sus propias expectativas. Si esas expectativas fallan, o esas expectativas no son realistas, los efectos que se producen son negativos. Son efectos o bien no previstos por el legislador o bien son efectos contrarios a los previstos por el legislador. Un ejemplo clarísimo lo tenemos ahora en materia de legislación de vivienda. Se quiere proteger y al final el problema es que acabas perjudicando a quien quieres proteger. No voy a entrar más ahí porque ese es un charco que ya ha llovido bastante en Sevilla, no hace falta que profundicemos ahí. Por tanto, esa generación de expectativas y esa protección de las expectativas genera seguridad jurídica. La seguridad jurídica la podríamos identificar con la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de los comportamientos. Cuando aparece una sentencia llamativa que nos llama la atención, que no acabamos de entender, esto va en contra de la seguridad jurídica, solemos decir. ¿Por qué? Porque esa sentencia está modificando o va en contra de nuestras expectativas, racionales o no racionales. Principio rebus sic stantibus. Estamos exactamente en lo mismo. El derecho espontáneo, el derecho informal, puede resolver muchas cosas. Obviamente no puede resolverlo todo, porque si es judicial va a llegar tarde y va a llegar cuando hay un conflicto. Si es formal, emanado del legislador, ningún legislador es capaz de prever cuáles son las consecuencias de sus normas. La norma se integra en un sistema, hay una interrelación de normas, cuando metes algo en un sistema todo cambia, todo tiende a tomar nuevos equilibrios. Y eso es imposible de predecir. Es imposible de predecir. Y luego además hay otro problema, que es que además tampoco el legislador se puede anticipar. Porque el legislador legisla con problemas que pueden ser de laboratorio, problemas puntuales, no sabe exactamente, interviene y no sabe cuáles son las consecuencias de sus actuaciones legislativas. Resultado, una hipertrofia legislativa. Estamos en una hiperinflación normativa. ¿Y esto qué produce? Descrédito de la ley como fuente de derecho. Incumples la ley, no pasa nada o pasa dependiendo. Y además acabas que esto de que el desconocimiento de las leyes no excusa de su cumplimiento, pues acaba siendo una falacia, porque es que es imposible conocer las leyes. El legislador ya no hace leyes, hace legislación, que es otra cosa distinta, y se aparta de esas leyes en el sentido de normas de comportamiento previsibles que tenemos en la sociedad. Por tanto, aquí tenemos un problema que requiere una solución que no la dan los jueces en el sistema anglosajón, tampoco la dan los jueces en el sistema continental y tampoco la da el legislador. Es decir, que es un problema que está ahí. Veremos si alguien puede hacer algo para tratar de remediar esto. En la misma línea de Hayek, pero sin citarle, por una vía absolutamente diferente, Martínez Sanchis se refiere a la libertad civil y a los mores maiorum, a las costumbres de los mayores. Y nos habla de la diferencia de lo que ocurrió cuando el fenómeno de la recepción del derecho romano, qué ocurrió en Castilla y qué ocurrió para simplificar, las regiones forales, los demás reinos españoles. Pues lo que ocurrió es que había un nexo común en las dos, pero eso se partió, se dividió. Para Martínez Sanchis, la esencia de la función notarial es el garante de la libertad civil y de la tradición. Y eso los derechos forales, dice él, y yo también estoy de acuerdo, pero dice él que los derechos forales eso lo conservaron y de ahí el papel que el notariado ha tenido tradicionalmente importante en las regiones forales. En palabras de Vallet, la clave de la función notarial es saber captar el sentido del derecho, en actuar dentro del ámbito de la libertad civil y de conformidad con los usos negociales. Derecho consuetudinario.
Al glosar las partidas, Gregorio López dice que no puede el pueblo desusar una ley sin conocimiento del príncipe, salvo prescripción inmemorial. El derecho castellano recibe el derecho romano de forma que la ley escrita desplaza a la ley no escrita, al uso lo desplaza. Y se establecen ahí pues toda una regulación que los opositores, ahora ya no sé, pero en tiempo se las aprendían, de cuáles eran los requisitos de la costumbre para que pudiera ser aplicada y demás. Llega la época de la codificación y se produce lo que se llama la pasión por legislar. Legislar da mucho más placer que mandar, porque mandar mandas a uno, mandas en un caso concreto, pero legislar mandas para siempre, para la posteridad, a personas que no conoces. O sea que el placer de legislar es bastante difícil de embridar. Contrastes esto con Savigny, el derecho como el espíritu del pueblo. Contrástese con Costa, que en su epitafio, no es como el de Groucho Marx, de disculpe que no me levante señora, pero dice, no legisló a pesar de haber sido diputado, etcétera, etcétera. Aún así, Portaldís advirtió, mucho cuidado, las buenas costumbres pueden y deben suplir a las buenas leyes. Lo que pasa es que Portaldís decía, ¿quién dice cuáles son las buenas costumbres? El legislador. Con lo cual, volvemos al punto de partida. Y después de esta introducción, que igual ha sido más larga de lo que pensaba, vamos ya con qué pasa con el Código Civil. El Código Civil, en la reforma del título preliminar, de la que nos habló Manolo Seda hace un par de semanas, dice que las costumbres solo regirán de efecto de aplicable siempre que no sea contraria a la moral o orden público y que resulte probada. Y el artículo 6.3 que los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho. Para Martínez Sanchís, al comentar estos artículos en el trabajo que acabo de comentar, dice que una cosa es la derogación de la ley y otra su inobservancia, que es el desuso. La ley desusada conserva su vigencia y puede ser aplicada y revivir en cualquier momento. Un juez puede de repente aplicar una ley que hace que no se haya aplicado tiempos. Que la práctica contraria a la ley será válida tanto si la ley es dispositiva y también si es imperativa cuando establezca un efecto distinto de la nulidad. Vale. Dice que en este sentido superior, tanto el artículo 4 del Derecho Civil Vasco como el artículo 11.6 del Código Civil de Cataluña, que establecen la presunción de que las leyes son dispositivas, presunción que no establece el Código Civil. Yo en esto discrepo de él porque no lo establece expresamente, pero como se verá, sí que lo establece de forma implícita en otros preceptos. Y se pregunta a Martínez Sanchís, dice, si cabe la exclusión voluntaria de la ley mediante pacto, ¿no cabrá igualmente la exclusión consuetudinaria? Estamos a un paso de la costumbre contra ley. Y yo digo que sí. Él dice que a través de las cláusulas de estilo, pero que, en su opinión, de la cual yo discrepo, las cláusulas de estilo tienen que ser expresas, que si no, no hay una exclusión de la ley. Pero yo esto discrepo por lo siguiente, porque hay varios preceptos del Código Civil, 1258, que los contratos obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino a todos los efectos que se deriven, entre otros, de los usos. El artículo 1200, a ver que no me acuerdo, 1280 y no me acuerdo cuál es, 87 creo recordar, que dice que las interpretaciones de los contratos habrá que suplir las cláusulas que usualmente, la omisión de las cláusulas que usualmente suelen establecerse, con lo cual ya nos está dando una pauta de que aunque no se establezca una determinada cláusula, sea o no de estilo, habrá de aplicarse si el uso es que esa cláusula ha de observarse. Y esto lo vemos clarísimamente en la sentencia, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando aplica el derecho uniforme o soft law. El derecho uniforme es un derecho que no está compilado, está compilado pero privadamente. No es un derecho que esté promulgado oficialmente. Son normas del comercio internacional, pero que son normas que han llegado a aplicarse también al comercio interno. En contratos no solo mercantiles, sino civiles. Olvidémonos de los contratos de consumidores que van por otra vía. En los contratos entre particulares que no son de consumo, el Tribunal Supremo muy frecuentemente resuelve aplicando reglas del derecho uniforme, incluso contrarias a la literalidad del Código Civil, aunque no se hayan excluido expresamente esas reglas. En materia del plazo
adicional en materia del cumplimiento de las obligaciones, en materia de resolución de contratos, en materia de interpretación de la buena fe, expectativas, culpa in contraendo, responsabilidad contractual, etcétera, etcétera. En muchas materias el legislador, el Tribunal Supremo, se aparta de la regulación del Código Civil y directamente ya aplica el derecho uniforme, pero es que ya ni siquiera dice que está aplicando el derecho uniforme, lo aplica y punto. Y ya está, en contra de lo que dice el Código Civil, por la vía del 1258. Por tanto, ahí tenemos que en materia contractual ya tenemos que el derecho consuetudinario está entrando y está desplazando el derecho escrito. Pero no solamente en materia contractual, también ya esto está ocurriendo en materia de derecho de familia. Porque el Tribunal Supremo nos dice que se puede hablar de un auténtico contractualismo en el campo del derecho de familia. Y lo lleva diciendo desde el año 87 nada menos. O sea, esto no es una cosa nueva. Lo que pasa es que se ha ido introduciendo más despacio. Ese concepto institucional que nos aprendimos cuando estudiábamos Derecho y cuando estudiábamos la oposición de que el derecho de familia es un derecho estatutario, tú te casabas y ya está, y ahí tenías ya todo y no podías decir absolutamente nada, esto ha cambiado. Ha cambiado porque han cambiado las relaciones sociales, han cambiado las relaciones jurídicas. Ahora puedes hacer pactos reguladores de la separación de hecho, uniones de hecho, puedes hacer pactos reguladores del cese de la convivencia, puedes hacer pactos incluso en relación con los hijos, que si son pactos voluntariamente aceptados por las partes no requieren ni siquiera de una validación judicial y son pactos exigibles. Y cuando se incumplen, se pueden exigir su cumplimiento judicial. No voy a entrar más ahí porque es un asunto que ya nos impediría ir al medio de la cuestión de donde quiero yo llegar. En materia de derechos de sucesiones ocurre lo mismo. La autonomía de la voluntad es que la voluntad del testador es la ley suprema de la sucesión. Lo que pasa es que en el mundo del Código Civil nos topamos con el 11º mandamiento de la ley de Dios, que es la intangibilidad cualitativa de las legítimas. Esto venía en las tablas de la ley, de cuando baja Moisés y se enfada porque están los judíos adorando al becerro de oro, rompió las tablas. Entonces, si uno va a la Biblia, ve que hay dos versiones de los 10 mandamientos, pero en realidad nadie se dio cuenta que en la parte de atrás de las tablas estaba el 11º, que era la intangibilidad cualitativa de las legítimas. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso coarta absolutamente todo el derecho sucesorio, le mete una camisa de fuerza. Pero no hay más que quitar la intangibilidad cualitativa de las legítimas para que de repente el derecho sucesorio acaba siendo otra cosa totalmente diferente. Y creerme que sé lo que hablo. Desde la sentencia 4/2024 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha dicho que las legítimas vascas son pars valoris, no os podéis ni imaginar lo que eso supone. La cantidad de cosas que podemos hacer en una notaría para resolver problemas. Y lo resolvemos. Haré una brevísima mención a la jurisprudencia como fuente del derecho. Aparentemente en el Código Civil es una cosita ahí, subsidiaria, solo, bueno, pero no. En realidad los tribunales están creando derecho porque están sustituyendo al legislador. Primero, porque esta labor la hacen a través de una serie de mecanismos de autocita, vamos a llamarle así. Primero hay normas generales que recogen principios generales del derecho que otorgan un amplísimo margen de arbitrio al juzgador, prohibición del abuso de derecho, fraude de ley, ponderación de la equidad en la aplicación de las normas, etc. Por otro lado, hay reglas de derecho flexible que permiten cierta labor creadora del juez y que permiten que el juez no incurra en arbitrariedad, cuando su aplicación no es homogénea en casos iguales. Y luego también la creación cuando el tribunal decide aplicar la norma en desuso. Entonces, ¿qué hacen los tribunales? Crean un principio que no está codificado, pero que posteriormente lo van a utilizar porque citan su anterior precedente. Quiebran la regla general bajo el que cabría subsumir el supuesto mediante la creación inventándose una laguna, una interpretación correctora de la norma por la realidad social. En otras ocasiones el propio legislador utiliza conceptos indeterminados que facilita que al final el juez sea el que tenga que decidir. Y pues la jurisprudencia de intereses, por supuesto, y el tribunal al final, cuando se encuentra con un caso similar, lo que hace ya es que ya no va a la ley, sino que va a su anterior precedente. Por eso, cuando uno utiliza un sistema revolucionario a la hora de abordar un problema jurídico, decir, no, es que esto es así. Vale, bueno, vamos a ver, ¿esto qué artículo lo dice?
y te encuentras que no hay ningún artículo que diga eso. Luego hay una jurisprudencia que va de una línea, pero ¿por qué hemos de seguir esa jurisprudencia si resulta que en ese caso concreto es inapropiada? Y esto no solamente se aplica al Tribunal Supremo. Por tanto, aquí es donde la merma de seguridad jurídica se produce tanto por la falta tanto por normas abiertas como por normas malas y también, como dice Carrasco Pereira, por la ausencia del necesario control de los jueces por parte de los tribunales superiores. Tribunal Supremo que ahora muchas veces es puenteado por los jueces a través de la vía de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ya dentro de este panorama voy a centrarme ya, por fin, en el notario como fuente del derecho. ¿Cómo es fuente del derecho el notario? Pues el derecho es fuente del derecho con carácter negativo, gatekeeper. ¿Qué es lo que hace el notario? Niega la autorización de documentos cuando no superan el control de legalidad. Por tanto, ahí el notario actúa creando negativamente el derecho, es decir, impide, expurga al ordenamiento jurídico reglas que son antijurídicas. Y luego también con carácter positivo, como mediante la creación y asunción de la autoría de los documentos que autoriza. Artículo 1216 del Código Civil. Pero es que además, ¿cómo lo hace? Primero, utiliza los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines. Lex artis notarial. ¿Cuál es lo más adecuado? El notario, un jurista, que no solamente es un jurista de pueblo, sino además es un jurista con una formación en derecho privado altísima y constantemente además renovada. ¿Como consecuencia de qué? De la presión social. El notario se debe a sus clientes y tiene que estar constantemente renovándose. En segundo lugar, por el respeto de la verdad, exactitud de los hechos que el notario ve, oye o percibe por sus sentidos. Y luego, en tercer lugar, por los efectos, autenticidad y fuerza probatoria de las declaraciones de voluntad de las partes en el instrumento público redactado con arreglo a las leyes. Pero además, el notario también crea derecho de forma institucional. ¿Cómo? Esto ha sido muy potenciado con las nuevas funciones de jurisdicción voluntaria. ¿Vale? El notario ahí está actuando como un juez, está resolviendo controversias jurídicas, pero que se pueden resolver sin necesidad de un procedimiento contencioso. No olvidemos también que según los reglamentos europeos, bastantes reglamentos europeos, se dice que el notario es, a efectos de esos reglamentos, tribunal. Así que cada vez que en el reglamento de sucesiones, en los reglamentos de régimen económico matrimonial y parejas de hecho, el notario tiene la consideración de tribunal y los documentos públicos notariales, que en este caso, la mayoría de los casos van a ser actas, no siempre, pero la mayoría de los casos van a ser actas o resoluciones de los expedientes de jurisdicción voluntaria, tienen la consideración a efectos europeos de sentencias judiciales. Otra cosa es que luego a esto, en la recepción interna, pues haya sus más y sus menos, haya sus tensiones y haya distintas, digamos que se recorte esto de forma más o menos interesada o más o menos justa, podríamos decir. Y por tanto, así como tanto esa creación notarial del derecho históricamente dio lugar a figuras, bueno, pues que todos sabemos, la sociedad limitada, la propiedad horizontal, etcétera, etcétera. Y ahora parece que estamos un poco ahí como, bueno, pero eso fueron tiempos pasados, fueron mejores. ¿Qué está creando ahora el notariado? El notariado no está creando nada. Podríamos decir, bueno, pero esto no es cierto. Para empezar, la sociedad limitada es cierto que la creó el notariado, pero es que hasta la reforma mercantil de los años 90 apenas había sociedades limitadas, todas eran sociedades anónimas. Y luego, en segundo lugar, sí, el notariado creó la propiedad horizontal, pero lo cierto es que hasta que no salió la ley de propiedad horizontal, pues las disposiciones prohibitivas del Código Civil, la regulación de la comunidad ordinaria, pues hacía que aquello, pues sí, se creó, pero de forma más voluntarista que otra cosa, ¿vale? Podemos decir que con mucho relumbrón, pero tampoco aquellos tiempos eran tan estupendos en relación con los actuales, ¿no? Hoy en día, podríamos decir, la cautela socini fue introducida en los testamentos por los notarios para tratar un poco de suavizar el rigorismo de las legítimas. Podemos decir ya más modernamente aspectos que pueden ser modestos, pero yo creo que pueden ser importantes. Ejercicio extrajudicial de la acción de división, a instancia de cualquier comunero, sin necesidad de ir al procedimiento de nombramiento contador particulativo, los pactos parasociales, al margen de los estatutos y de su publicidad registral en el registro mercantil, los pactos relativos a la vecindad civil, que ahora se pueden hacer ante notario, los pactos de atribución de privatividad o ganancialidad de bienes superando los esquemas y la angosta ojo de aguja, diría yo, de la confesión de privatividad
del 1324 del Código Civil, los pactos de previsión de ruptura de la convivencia, los prenups, etcétera, etcétera. Y en el ámbito de los derechos forales, la intervención notarial y el impulso notarial está siendo decisivo para que cada vez el derecho de sucesiones sea un derecho que permita ampliar la libertad de disposición, como digo, la sentencia de 10 de junio del 2024 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En materia de derecho internacional privado, con permiso de Andrés, yo diría que hay también aquí un reflejo que es un reflejo un poco equivocado, que es en el sentido de considerar que la norma de conflicto es imperativa per se, y esto no es así. Lo que dice el artículo 12.6 del Código Civil es que hay que aplicarla de oficio. Hay que aplicarla de oficio, pero la propia norma de conflicto puede ser dispositiva y de hecho lo es en muchos casos, cuando te permite elegir distintos puntos de conexión. Normalmente es mucho más dispositiva en materia de ley aplicable que en materia de foro, en caso de elección de foro judicial, en el caso de que haya un conflicto. Pero también ahí se va abriendo la mano porque se ve que el establecimiento de unas soluciones abstractas, ideales, muchas veces no son adecuadas a la realidad. Y entonces aquí, comentando con algunos catedráticos, con colegas de Andrés, dicen, bueno, pues es que al final, me dicen algunos de ellos, buenos amigos, claro, como Pilar Diago o Juanjo Álvarez, me dicen siempre, es que al final el derecho internacional privado lo hacen los notarios. Porque, claro, cuando vamos al juez, ya sí, ahí ya es demasiado tarde, pero para no ir al juez, pasamos por el notario y si nos dais una solución, y esa solución, bueno, aunque no sea técnicamente encaje perfecto, pero bueno, si está bien, no causa problemas y todo el mundo la respeta, pues al final eso es lo que se va a aplicar, lo que todo el mundo respeta. Si dentro de 30 años hay un pleito, pues ya veremos. Pero de momento, vamos abriendo ahí el camino. Nos podemos apoyar aquí también en el artículo 33 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional si ese artículo 33.3 lo vemos con ojos un poco abiertos. Este artículo lo que dice es que si el derecho extranjero no ha sido probado, que resulta aplicable por las normas de conflicto, si el derecho extranjero no resulta aplicado, el juez puede aplicar el derecho español. La Dirección General dice constantemente que esto no se aplica a los notarios. Bueno, será porque lo dice la Dirección General, porque desde luego el artículo 33 no dice que el juez no aplicará, sino que dice que no se aplicará el derecho extranjero cuando haya sido probado, que es distinto. Es distinto. Se puede decir que lo que no puedes aplicar es una norma imperativa del derecho español como consecuencia de que no has probado el derecho extranjero suficientemente. Eso yo lo puedo admitir, pero lo que no puedes es que como no has probado el derecho extranjero, no te puedes acoger a una norma no imperativa del derecho español. Esto para mí es inaceptable. No puedo ahora precisarlo más, en la versión por escrito sí que lo explico más. Ya siento, pero si alguien quiere, pues podríamos hacer. Y además, la Ley de Cooperación Jurídica Internacional establece un instrumento muy útil, pero que pasa frecuentemente desapercibido, que es la facultad que tiene el notario de adaptar o adecuar las instituciones del derecho extranjero a la más próxima del derecho español. No establece un régimen de recursos y demás, pero yo creo que es mejor que no lo establezca. En materia notarial, cuanto menos recursos haya, mejor. No por nada, sino por el hecho de que es contrario a lo que es la esencia del notariado, que es el pacto, que es el acuerdo, que es la flexibilidad. El hecho de meternos ahí en procedimientos, pues muchas veces es contradictorio. No así en los expedientes de jurisdicción voluntaria, que es donde precisamente sí que debería haber una mayor regulación procedimental y sin embargo ahí estamos totalmente ayunos. Por tanto, ¿qué es lo que se opone a esa labor notarial de creación de derecho? Porque el notario ocupa ese papel intermedio entre el legislador y la sociedad. Estamos ahí en medio, estamos creando ese derecho con esas características mixtas, híbridas. Por una parte, derecho formal, pero por otra parte, derecho informal, consuetudinario, en constante cambio y además un derecho que nace del pueblo. Pues tenemos por una parte limitaciones legales obsoletas, carentes de justificación. Por ejemplo, el arbitraje testamentario en materia legítimas. No, es que esto va en contra de la intangibilidad cualitativa, o sea, el 11º mandamiento. Es absurdo. O, por ejemplo, ¿por qué los notarios no podemos aprobar divorcios de mutuo acuerdo cuando hay menores? No, es que hay menores. Bueno, pues se aprueba el convenio, se notifica al Ministerio Fiscal, si el Ministerio Fiscal no se opone, pues en un mes, pues eso vale y ya está. Además, nunca eso crea cosa juzgada, ni siquiera en materia judicial, se puede revisar permanentemente, es decir, no tendría por qué haber ningún problema.
En otras ocasiones tenemos interpretaciones restrictivas de competencias que la ley nos atribuye. Y esas interpretaciones restrictivas pueden ser o bien por exigencias formales excesivas. Por ejemplo, procedimiento en materia de aprobación de la partición por contador partidor dativo. El Código Civil no establece nada. La Ley de Enjuiciamiento Civil no se aplica, pero establece un procedimiento que, bueno, en principio vale todo mientras estén de acuerdo. Vale. Pero llega a la Dirección General y resulta que por vía de recurso, que en teoría solo puede resolver las cuestiones planteadas y si la calificación del registrador está o no sujeta a la ley, sin embargo se inventa todo un procedimiento y tienes 4 páginas de cómo hay que hacer el procedimiento de aprobación de la partición de contador partidor dativo. Resultado, multiplicas por 3 el coste y no se observa ninguna ventaja de todo esto. Pero si no lo haces, no inscriben la partición. Bueno, otras ocasiones también es por unas interpretaciones restrictivas competenciales, por ejemplo, en materia de notificaciones internacionales. El notario puede hacer notificaciones internacionales, lo dice el artículo 35 de la Ley del Notariado, que todo el mundo se olvida. Existe el artículo 35 de la Ley del Notariado y no habla del protocolo reservado, habla de las notificaciones internacionales y dice que se podrán practicar en la forma que reglamentariamente se establezca, pero se podrán practicar. Claro, si tú reglamentariamente lo que haces es que no se puedan hacer, pues entonces lo que estás teniendo es un reglamento contra ley. Y esto, pues alguien debería decirle algo, pero bueno, ahí está. O, por ejemplo, restricciones al derecho a libre elección del notario por medio de circular del Consejo General del Notariado. Esto es inaudito, pero existe. Por ejemplo, en materia de expedientes matrimoniales. No, tiene que ser el notario que por turno, oiga, si eligen otro, no, es que no pueden elegir, pero si pueden elegir irse al registro civil, ¿cómo que no pueden elegir? Pues no, por turno. Bueno, estaría bien por turno para que todo el mundo, nadie se escaquee, por llamarlo en expresión aragonesa, pero bueno, ¿por qué tienes que imponer unas obligaciones por vía de circular que sin embargo no establece la ley ni tampoco el reglamento notarial? Podríamos hablar de la hipertrofia de la función de calificación, pero hay 2 aspectos que esto ya es autocrítica y además dura. La primera, las autolimitaciones o autocensuras que nos imponemos a nosotros mismos. Despreciamos determinadas formas documentales que pueden ser muy útiles y ágiles y extender la labor notarial a sectores enteros de contratación que actualmente están totalmente ajenos a la intervención notarial, mediante las legitimaciones de firmas, que son muy temidas, pero que sin embargo pueden ser muy útiles en materia de garantías internacionales, etcétera, etcétera. Garantías atípicas, etcétera. Y luego también las pólizas. Las hemos despreciado, resultado, las hemos perdido. 90% menos de pólizas intervenidas que hace 10 años. Y luego, por otra parte, la inacción de la corporación notarial para tratar de llevar esos anhelos, esas pretensiones legítimas de la gente del pueblo llano, llevarlas al legislador. Y vuelvo a las legítimas. El 95% de los matrimonios que vienen a hacer testamento a la notaría, de cualquier notaría de España, te dicen lo mismo. Queremos un testamento del uno para el otro y luego para 2 hijos. Eso es lo que te dicen. Pues los que están sujetos al Código Civil, ni puede ser uno, ni puede ser de uno para el otro, ni puede ser para 2 hijos luego, sino que tiene que ser ahora. Bueno, ahora, cuando se muera uno, claro. Pues no puede ser nada de eso. Y digo, vamos a ver, si el 95% de los matrimonios que vienen a hacer testamento quieren eso, ¿por qué el notariado no lleva ese impulso al legislador? ¿Por qué el notariado no impulsa, por ejemplo, iniciativas legislativas populares, la iniciativa legislativa popular que encauce eso a través de recogidas de firmas? Así en el País Vasco, no lo hicimos los notarios, pero en el País Vasco la custodia compartida salió por una iniciativa legislativa popular de una asociación. Presentaron 75.000 firmas, salió eso y de paso ya salieron la ley de los pactos regulares de la convivencia previos al cese de la misma, que pueden acordar cosas en materia de menores, por cierto, y está en la ley. Condición del pacto, tiene que constar en escritura pública. Y ahí los notarios no tuvimos nada que ver. Pero bueno, podríamos tener que ver. Y ya por esto ya termino, perdonadme por la extensión, igual me he ido más de lo deseable. Recapitulando un poco, y las conclusiones cuáles serían. En primer lugar, que tanto los sistemas jurídicos de carácter continental como los sistemas jurídicos de carácter de common law tienen todos problemas comunes a la labor legislativa.
que son la ausencia al final de legislación que se aparta de ese concepto de ley como expresión verbal de las reglas jurídicas de ese derecho que está creando la sociedad, que la sociedad más lo está creando constantemente. En segundo lugar, desde el punto de vista cualitativo, es un problema político. Hay una intromisión y una privación de la facultad de autorregulación que tiene la comunidad. Hemos visto que todos los poderes de todos los órganos del Estado, también los del Parlamento, derivan del pueblo español. Si derivan del pueblo español, quiere decir que el pueblo español se puede autorregular, tiene capacidad de autonormación. Y al final, si no se lo reconocemos, si privamos de valor jurídico al derecho consuetudinario que se opone al derecho promulgado, se le está quitando una libertad esencial de carácter político al pueblo. En tercer lugar, el notario aquí tiene un papel fundamental. ¿Por qué? Porque el notario actúa de filtro. Filtro negativo porque evita que los malos usos continúen. Evita que se introduzcan malos usos nuevos. Evita el abuso, corrige los desequilibrios entre las partes contratantes y lo está corrigiendo en el momento, no lo está corrigiendo dentro de X tiempo cuando ha surgido el conflicto, porque además la solución judicial siempre es subóptima. Tiene costes, nunca sabes qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a salir de ahí y sobre todo va a llegar tarde y luego ya veremos si lo podemos ejecutar. Problemas que hacen que la justicia además esté desbordada. Natalia Velilla tiene un libro muy interesante, Así es la justicia, que es muy divulgativo, pero explica muy bien cuáles son los problemas, las carencias judiciales y tal. Hacen falta más medios, siempre. Cualquier político, cualquiera, lo vais a ver siempre, hacen falta más medios, ¿correcto? Siempre hacen falta más medios, pero esto es la condición humana. A todos nos hacen falta más medios. Si tuviéramos más medios, haríamos muchas cosas que no podemos hacer, pero tenemos los medios que tenemos. Pero hay otro libro muy interesante de Mora Sanguinetti, que ha estudiado lo que se gasta en justicia en distintos países, tanto europeos como Norteamérica y demás, y llega a una conclusión, que un mayor presupuesto de justicia no acaba produciendo mejores resultados. Llega un punto en que no, hay unas ineficiencias estructurales derivadas de las propias carencias del sistema de justicia y derivadas de la propia forma de ser de la justicia que hace que aunque pongas más dinero, haya más presupuesto, la justicia no va a funcionar mejor. Principio notarial de inmediación. Estás con las partes, estás junto a ellas, te están diciendo directamente. Es un procedimiento informal, no estás atado por un derecho procesal que como te equivoques en una norma puedes perder un pleito por un tema procesal. Aquí no ocurre nada de eso cuando vas al notario. Pero el notario tampoco tiene un poder ilimitado. Aparte de estar sujeto a la ley, está sujeto al principio de rogación. Si no, tú no puedes actuar de oficio. Tiene que haber rogación de las partes. El documento público produce efectos frente a terceros y esos efectos para terceros el notario también lo tiene en cuenta. Y lo tiene en cuenta y, por tanto, incorpora al documento público las externalidades negativas de los pactos privados, que es una de las mayores críticas que se hace al principio de autonomía de voluntad. Pues el notario está ahí y eso lo corrige. Potencia la capacidad autonormativa de libertad de la soberanía popular. Y, en definitiva, hace posible lo que Bruce Brenson, en un libro que se llama Justicia sin Estado, él habla de un montón de supuestos en Estados Unidos, años 80, de supuestos en los cuales la sociedad va produciendo sistemas de evitación de conflictos y de corrección de conflictos que son mucho más eficientes que el sistema institucionalizado, en este caso él hablaba del sistema judicial norteamericano. Hablaba de policías privadas, etc., etc. Estas policías privadas no son un poco así, pero anda que no hay empresas de seguridad. El propio Estado encomienda muchas veces la seguridad de sus edificios públicos a empresas privadas, no a las fuerzas de policía. Y, finalmente, en materia de litigación, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Tenemos pendiente, como consecuencia ahora pues, de que hay leyes paralizadas, pero está en el Parlamento una ley que potencia la función notarial en materia de conciliación, mediación, que ya hay facultades, y también en materia de arbitraje, que deben ser potenciadas. Deben ser potenciadas. Y ya terminaré mi intervención
citando el derecho notarial de los Goma, que en su última edición hay una frase maravillosa. Dicen que nuestros compañeros Ignacio y Fernando lo que les animó a reeditar y actualizar el libro de su padre fue, bueno, que lo que a su padre le animó a escribir el libro es que él decía que en los temas de oposiciones a notarías se proyectaba una imagen gris y lúgubre del notario, un funcionario con manguitos cuya función se limitaba a aplicar de forma casi automatizada la ley. Esto sí, esto no. En lugar de reflejar lo que es realmente un jurista total, enfocado a la vida real y cuya actuación debe estar siempre presidida por un fuerte sentido ético. Y ya en el capítulo 1 de su magna obra dice: la función notarial está ante todo al servicio de la libertad civil, principio proclamado en el artículo 1 de la Constitución. No hace falta decir nada más. Citaré también dos citas ya, y con esto acabo. Una a Javier Milei: los notarios venimos del futuro. Estamos viendo lo que está pasando y estamos viendo lo que ha pasado y lo estamos viendo en tiempo real. No estamos actuando sobre problemas, no, estamos actuando a tiempo real. Y además lo hacemos de forma descentralizada, con lo cual los posibles errores tienden a compensarse. Y ya finalmente, por tanto, ¿qué es lo que debería hacer un notario? Pues como en la película Top Gun Maverick, que llega el amigo Tom Cruise, le ponen allí para diseñar la operación con los aviadores, los pilotos de élite, y lo primero que hace es coger el manual del F-18, coge ¡pam!, a la basura. Esto no vale para nada. Os sabéis perfectamente el manual, pero el enemigo también se lo sabe. Bueno, pues aquí pasa igual. O sea, las leyes a la basura. Todo el mundo se las sabe. ¿Qué quiere decir? ¿Que no apliquemos la ley? Que no, no quiere decir eso. Quiere decir que tenemos que aprendernos la ley y, como los buenos artistas, aprender las reglas para superarlas. Superarlas, aprender cómo superar las reglas de la ley cuando las reglas de la ley son inadecuadas, sin caer ni en la arbitrariedad, sin caer en la injusticia y sin caer, pues, en errores groseros. Pero eso, digamos que a cualquier notario como el valor en la MIDI se le presupone. Y con esto doy por terminada mi intervención. Muchas gracias.